primero de todo es que solemos concentrar a las jugadoras 2 horas antes del partido. 1 hora y media antes las jugadoras pasan dentro del vestuario y comienzan los vendajes. Nada, repasamos un poco si queréis cómo le vamos a jugar a estas, ¿vale? Como siempre, en nuestra zona de 22, ¿vale? Lo que hemos entrenado, nos quitamos la presión, patada a su campo y toda la presión para ella. Después, si queréis, desde 22, nuestra 22, queréis jugar, pero atenta a la consecuencia de que no se me caigan los putos balones. De ahí pasamos a las 11 en punto, ya salimos al campo donde hacemos una activación con el preparador físico. Después empezamos con habilidades y manejo durante un par de minutos y toma de decisiones para, llegado el momento, separar delanteras y 3/4, media hora antes, hacer un poquito de movimiento general de juego, que al final es plantear escenarios y estrategia que queremos llevar a cabo en el partido. Y 5 minutos antes de que inicie el partido volvemos al vestuario, en punto, salimos y a jugar. Entonces, las 23 que estamos aquí, que creo que es la primera vez que se da que somos 23 en el campo, tienen que estar concentradas desde ya, hasta el último minuto, hasta el último segundo del partido. Entonces, ya, tías. Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané. Soy estudiante, soy empresaria, yo soy esa madre que cuida lo suyo desde que se levanta. Yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo, mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos. Ganamos todos. Ganamos todos. Ganamos todos. Ganamos todos. No voy a parar. Quiero más. Subo el ritmo, no me rindo, solo acabo de empezar. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos. Ganamos todos. Ganamos todos. Ganamos todos.